A ver, Pues vale. es que ¿sabéis qué me ha pasado? Que llevaba todos los vídeos preparados para hoy y me los he olvidado. ¿Y has ido a buscarlos? Me he olvidado el portátil, no porque estaría mucho rato y os haría perder el tiempo. Y a vosotros que os gusta tanto ver la tele mientras hablo, va a ser complicado, pero bueno. Oh, entonces no hay vídeos, ¿no? Que hoy no hay vídeos. Bueno, Ana, ¿esto es tuyo? Os enseñaré algunos así en el móvil, vale. ¿vale? Para poderos hablar de las cosas. Hoy era clave, porque hoy, en la segunda parte, hablábamos de una cosa que básicamente quería que vierais, no que escucharais. Pero bueno, lo haremos así. La semana que viene hacemos un resumen rápido. Vale. Y yo estaba mal la semana pasada. Ya. Lo siento, no voy a poder Estoy solo. seguir mucho. ¿Qué te pasa? Que me han dejado solo. Es verdad, ponte allí, Esta me la sé. ponte aquí. Si no... Vale. Estoy buscando a Miriam. Qué bonita. Ah, Preguntad lo que queráis. Hoy es un buen día para que me preguntéis lo que queráis. Negra, poder. Porque como no voy muy preparado de vídeos, pues... Es lo que me dicen los hackers. La la canción. canción, la de Gainsbourg. ¿Quién la canta? Tú. Ah, la de francés. Claro, es una de mis canciones favoritas ¿Sí? de toda la historia de la música. De verdad. Qué guay. Es A ver si le o sea, haces que le coja gusto a la canción. ¿Por qué? ¿Te está costando? ¿Qué está pasando? Hombre, hoy podría cantarla bien. A ver, ¿has oído la de Gainsbourg o no? No. La escuchamos ahora. Por favor. Por cierto, Miriam llega tarde porque está haciendo los DAOs, ¿vale, Guille? ¿Perdona? Que está haciendo, Miriam está haciendo Vaos. los DAOs que le han Mira, a mandado mí me por lo de la convendría también. laringitis. Son Vamos a ver. tijeras. ¿Y por qué estás así, Guille? Guille, ¿por qué estás malito? Ostras, pero tampoco... Ay, un momento. Disculpadme un minuto. No por te favor. preocupes, Guille. Tranquila, despídete del rock siempre. Con Warrior barra, sí. De Ramones. Mira, están los Ramones. Los Ramones. Están los Ramones. Están los Ramones. ¿Qué? Los Ramones. ¿Qué te ha dicho, Maya? Que se parece a mí hoy. Y tú has dicho... Pero ¿qué pasa? Déjalo por ahí. No he dicho nada. Pero no entiendo por qué. Porque estaba pidiendo todo el rato tengo que perdón. hacer... Hey, no, hey, no, don't I'm gonna boy last night buying out the bar, será Y la siguiente estrofa sería right up, down. ¿Cómo estás? Es fatal. Ay, es que me encanta. Lo voy a apuntar De verdad ya. que es que es de las personas que mejor me caen en el mundo. Ya, yo también me quedo súper bien. Es que ¿a quién le cae mal, Guille? Nadie. Blick, jig, ¿Puede pop. caer mal a alguien ahí? Tienes una ¿Alguien le puede antipaza ahí. caer mal a Guille? Sí, hijo mío. Que me hace gracia porque... Será... Compositor de la intentaste borrar, ¿eh? sexual, es que bueno. Voy a hacer Seraikan. Claro. Seraikan. No quiero ser una más. Se ve que lo has querido borrar. Seraikan. Y luego te entró Qué el calor hace, ¿no? Quiero saber cómo es mi coreo. Un calor Juntos impresionante. me boss last night buying out the bar, ¿Y a ti qué te Seraikan. importa? Seraikan. Es que digo sei. Pero bien. Seraikan right up, down. Y dice... Bla. Puedes reírte. Tío, mi novio que está estudiando música sí, en mira. la universidad, cuando salga y le dé todo esto, vamos, le va a encantar, yo creo. Va a ser como, oh, gracias. ¿Dónde está Roy? Bueno, en realidad yo creo que ya lo estudió. ¡Roy! Esto es lo tuyo de la semana pasada, te lo paso. Lo tengo aquí. A juego con la... Pues ahí pone Roy. O así. Parece como es en plan del mismo tejido. Qué guay. Gracias, chicos. Seraikan. Seraikan. O así. El micro se te ha caído. Que me encanta la Pero foto. boy es last súper night buying out the divertida. bar, Seraikan right. Hacer Seraikan right. ¿Sí? ¿Qué pasa? Madre mía, hay valerianas por toda la casa. Tío, está muy estresado. Pero boy last night buying out the bar, Seraikan Míralo, míralo. Qué mono. Moradita, ¿eh? Parece tan adorable. Qué guay, me encanta, en serio. Es que ¿Qué es estás preparando? Me encanta porque no sabes lo que está haciendo, ¿sabes? boy last night buying out Míralo, míralo, míralo. right to top, Tocando Seraikan botones. right to- ¿Qué tramáis? ¡Puta! Oye, ¡Cochinillo! Bueno, no se sabe si es Con el moreno. tema, digo, se tiene que Ahí, estar ¿dónde riendo está? de mí. Ah, no se sabe si es Estaba moreno. ensayando Guille. solo el otro día, ayer anoche. en Igual el es piano, rubio. Y cada vez que me equivocaba decía ¡puta! Y sí. No, chico, no. La barba. Bueno, hoy no hay ¿Voy a clase. sacar el cable? ¿Os parece que le hagamos allí la clase hoy? vale. Claro. Vale, Pues pero mira. aquí quieres poner conectar el que quieres hacer. No, necesito... igual. No hay. Necesito un mini jack jack. y no hay. Que sí que hay mini Sí, jack. hay un mini Aquí jack. no. Que Allí sí, mira, espera un segundo. ¿Dónde Está colgando para atrás. Lo sacas de la torre del ordenador y lo tienes para que se Es el reproduzca. ordenador. ¿Y en qué canal va? En el... Es este, el PC.
Es muy crack. Es que... Raúl, Contratado. Guille Milkeway te salva. Te salva de la... Gracias, Guille. No, aquí no puedo. ¿Viste la gala? De verdad, Qué fuerte, Real, te quitamos. Qué estrés. No, tengo otro problema hoy. Me dejarás a mí, ¿no? De verdad, por favor. Raúl. Os pido 5 minutos, ¿vale? Lo que Pero que sí quieras. se puede conectar, Guille, sí que se puede No, conectar. no, porque Ah, te falta el... no. Guille, no, No, te si tiene preocupes, de antena. verdad. Tengo un problema en el... Porque es el iPhone. No, Tienes tengo un que- problema... no. Tengo un problema en el móvil, que es que se me ha quedado una pieza de los auriculares puesta aquí dentro. Y en el iPad no puedes porque es el Pro. Es que mono, pobrecito. Espera, Guille, que yo tengo el conector. Guille, yo tengo el conector del iPad, el del Pro, a la Apple. No. ¿Seguro? No. Qué grande. Qué mono. Raúl está on fire, ¿eh? Una pasada. Bueno, voy a hacerme otro café. Te va a quedar all muy the bonita. answer, Vas a hacer la actuación. Dame el libreto, por favor. No voy a hacer actuación ni de coña. No me Pero tatú. Mamá. No, es lo que pienso. Y luego es No Fans Car o Bad Guitar. Belén Fe, después las de esto Intuits, tuvo que Smokes- matarme. Smokes. Oh, hostia, te tuvo que odiar, pero Eso es lo Pero que no tú sé te cómo va piensas. cuadrado esto. Ah, Fellas in Sweet Smoking on Smoking. Fellas in Sweet Smoking on Dios Cigars. mío, pensaba que iba a quedar bien. Me ha quedado fatal. ¿Qué pues? Pobre Fellas with Smoking. ¿Qué es esto? Fellas with No, Fellas with Smoking on Cigars. Tú dibujas. Porque el vómito. Mire, puedo leer. Fellas in Sweet Smoking on por la comida. Ay, qué corazón Pero tan cuádralo. de probar en la merienda después es que hacerlo vas a con algunas cosas como Kinder Bueno o como en Twitch. No. Por eso el vómito. Fellas Es que no sé qué puedo. Fellas in Sweet Ah, claro, Guille. He puesto el No, pero es que no. Smoking. Fellas in Sweet Smoking on cigars. No Fans Car o Ah, vale, es que las Fellas in cosas Smoking on Sí, eso es verdad. Fellas in Dale. Leones y leonas. Fellas in Sweet Smoking. Fellas in Sweet Smoking on Cigars. Fellas in Sweet Smoking on Cigars. Fellas. Que encima lo entiendo. Para que quede claro. Oui, je suis heureuse de dire que je m'en vais, mais je t'aime, oui, mais je suis venue te dire que je m'en vais. Les angles longs, les angles longs, ils pourront rien changer. Comme des hivers brûlés, ne va mourir. ¿Que te divierte? Je suis venue te dire que je m'en vais. ¿Quieres un trocito? This little boy make a noise, but you can... But you ain't got still Qué curradísimo el textazo. No fancy cars, Con el so leoncito, space que queda fellas muy in bien. smoking on cigars. Those little boys making all that noise. But you ain't got still the show. ¿Qué? Y luego aquí hace no fancy cars, so Yo creo que era un no fancy copia-pega. cars, so space guitars, fellas in smoking on cigars. Es una foto, no puede ser un copia-pega. Ah, sí, claro, hace un just play that song and know, take a deep breath and blow. No, la foto la pone, cuando además Get guardársela ya la right, sube. get grip and rock me all night. Vale, get loose, get rise. Ya me sale. Get grip and rock me all night. Hold tight, snack, play one on one with that sax. Pero creo que está Es que le sale con el... Mira, es que es un gato. Creo que solo voy aquí. Y luego, but if you wanna hear me sing, if you wanna hear Qué me guapo. sing, if you wanna hear me sing, you better play that sax. A mí es que no me vibra tanto. Lo tengo que petar con esto, ¿eh? Tío, pero esto es un buen síndrome lo que te ha tocado, tío. A mí me tocó el bajón mismo, soy Isabel favorito, tío. Me gustaba la canción. No, a mí la canción me flipa, el problema es... No, me acaba gustando a mí todo. That game, it sounds so sweet when he said my name. I say, boy, stop, running back, you can't tell that, can you play that sax? Y hacerlo... No me he enterado de nada, pero sigue así. Uy, ¿lo has visto? Hacerlo bien rapeado, bien seguido. Mere boy last night buying out the bar. Said I can. I met a boss last night buying out the bar. Said I can ride top down. Hacer tiempo. No, I'm like, joder, con el ICP. I'm like, boy, Ha salido stop, como el- on that bike, ¿no? you can drive all night, but can you play that sax? Me quiero morir. Llenas todo de alegría. Baby, baby, I've been waiting for Pero the ¿cuántos one hay to pasteles? blow my mind. Va a salir fatal. He hecho, Unos cuantos, sí. Baby, you can get it if you got a thing of our life.
¿Se oye un poco? Escuchar un momento esto, cojo aire y empezamos. Qué bonito, ¿no? Muy bien, estos son los primeros como 50 segundos de canción. Esta canción dura 22 minutos. ¿Vale? ¿Esto es en serio? Entonces, ¿Cómo se llama? ahora os lo digo. La quiero subir, ¿vale? Luego. Esto es el minuto 4. Esto es el minuto 7. Esto es el minuto 9. Qué cambio. Wandering in the chaos, the battle has left. Este es el minuto... Es que te he visto dormido, Cepeda. Este es el minuto 12. El minuto 14. El minuto 17. Minuto 20, bueno, etcétera. Tenía una canción el disco. ¿El qué? Tenía una canción el disco. Tenía más, pero bueno, tenía pocas. Digamos, estos son Genesis en el año 72, ¿vale? Y os he puesto un poco así como para no estar 22 minutos que podríais haber estado mientras sucedía todo el tema de los desbarajustes, porque yo creo que explican muy bien, o sea, por sí sola, no hace falta que yo explique nada, lo que es el rock progresivo, ¿vale? Que es un poco una de las cosas que suceden en los 70. Nosotros en los 70 vimos toda la evolución de la música de baile, la música disco, cómo esto se convertía, bueno, tú no lo viste, pero estaba guay, realmente. Cómo se transforma en música electrónica, ¿vale? En house y en techno a partir del disco de Moroder. Y esto fue una de las grandes cosas que pasaron en los 70. Pero mientras el rock seguía su camino, ¿vale? Y en el año 72, todos aquellos grupos de finales de los 60 que empezaron a hacer rock progresivo, que habíamos hablado ligeramente, en los 70 como que se expanden, ¿vale? Genesis es un ejemplo, hay muchos otros. Estos son Yes, por ejemplo. Tío. Que Ricky quería hacer un personaje de este show. Y un poco pasa lo mismo. Estos son Yes, estaban Emerson Parece Lake. celta. ¿El qué? Parece celta. rock sinfónico. Sí, un poco. Sí, es entre rock sinfónico y rock progresivo, digamos que se entremezclan. Al rock sinfónico, de hecho, se empezó a utilizar la palabra sinfónico y la cosa de sinfonía porque empezaron a entrar muchos elementos de lo considerado música clásica, ¿vale? O música culta. Dime. Diste uno de estos, ¿no? ¿Que sobran, dices? Diste uno de estos. Sí, sí, sí. La semana pasada, en teoría, tenéis copia vosotros. Lo que pasa que, bueno... La que ha repartido hoy, Sí. Miriam no estaba, entonces... Ah, Tiene. Que no. Esta es mía. ¿este es tuyo? Sí. Vale, yo tengo Aparte esta. la música de disco pone. Vale, pues sí, este. Pues entonces yo... Toma, toma, quédate Espera. con este. No, no, que va, lo miro aquí, tranquila. Bueno, escuchar un poquito más. ¿Por qué creéis que se define el rock progresivo por lo que estamos oyendo? Decidme cosas que creáis. Bueno, por la mezcla que tiene con otros estilos, ¿no? Es igual. Cambios de ritmo, cambios de sinfonía, ¿no? De melodía. ¿Os parece sencillo? ¿Os No, parece no, como...? Complicado. Súper complejo. De hecho, No sigue un parámetro, ¿no? Va progresando. sí, sí, o sea, Por parece eso. una tontería, pero progresa, ¿vale? Todo lo que habéis dicho es un poco... Son cosas que definen bastante el género, ¿vale? Lo que os decía de la cosa sinfónica es que realmente
construían cosas sinfónicas, introdujeron muchos elementos de la música culta, de la música clásica, al rock, ¿vale? Y realmente es como un medio camino, ellos consideraban que, ¿vale? Era un poco un medio camino. De hecho, luego veremos, aunque ahora definamos los estilos como géneros diferentes, el rock sinfónico, el rock progresivo, el heavy metal, el punk, que al final acabaremos con el punk, el rock que hablábamos en los 60, en realidad todo se entremezcla. O sea, una de las cosas que influye mucho en el heavy, por ejemplo, sobre todo desde finales de los 60, es la música clásica también. O sea, muchas progresiones armónicas de canciones de heavy son directamente sacadas de muchos elementos de música clásica, ¿vale? No entraremos en detalle, pero tiene mucho que ver. No es cierta la diferencia entre música clásica, música culta y música popular, tal y como la gente la entiende, o tal y como la estamos planteando aquí. Yo creo que no es cierta, o sea, no hay un gap ahí que separa los dos mundos, están mucho más entremezclados de lo que parece. Las composiciones son muy parecidas, muchas veces, o sea, tú coges cosas del barroco y se parecen mucho pues, a muchas cosas pues, que a lo mejor hemos oído aquí en un momento, ¿vale? O sea, que no hay esta separación. Y, por supuesto, no hay separación o tanta separación entre géneros como la gente quiere ver. A mí es que me gusta el rock progresivo, entonces no me gusta el glam o lo que sea. La mayoría de grupos en los 70, había algunos que sí que hacían cosas más puras, pero estaban ahí, como ahora veremos, ¿vale? Entonces, aunque yo lo plantee todo como esto es rock sinfónico, o esto es rock progresivo, esto es glam, me parece muy bien que alguien diga, hombre, no, porque aquí hay elementos de tal, o alguien diga, hombre, no, ¿cómo me dices que estos son rock progresivo cuando en realidad es tal? Las etiquetas nos sitúan, están guay para que nos hagamos un mapa de lo que ha pasado en la música, pero se entremezclan, ¿vale? El rock progresivo realmente, para mucha gente, acabó siendo un peñazo, ¿vale? Para algunos era como el gran mundo, aquello que de repente construía, ¿no? Todo te parece interesante, todo era como cambios, tal, esto, no sé qué, lo otro, pero el virtuosismo cada vez era mayor, cada vez era más complicado como seguir las cosas, la espontaneidad empezó a desaparecer, ¿vale? Era algo como muy interesante, pero aquella cosa juvenil que hablábamos de él, ¿no? Cuando hablamos de Elvis, aquella cosa espontánea que tenían, ¿no? Las primeras cosas del jazz, aquella cosa espontánea que tenían los Beatles en sus inicios hasta el Sgt. Pepper's, todo aquello parece que de repente empezó a desaparecer. O sea, desde Sgt. Pepper's, había grupos, evidentemente, pero la cosa cada vez era como más compleja, ¿vale? Como cada vez más difícil, como cada vez más virtuosismo, cada vez más complejidad sónica, más cambios, todo como más difícil. Y claro, un poco entiendo que aquella cosa espontánea y juvenil y efervescente como que iba desapareciendo, entonces mucha gente empezó a considerar esto un poco rollo. Otra de las cosas que pasó en los 70 y que lo define como muy clara es la evolución del rock, del hard rock que empezó a finales de los 60, al heavy metal, pues como más o menos supongo que vosotros entenderéis. Si os pregunto ahora qué es el heavy metal, me lo sabréis definir más o menos, ¿no? ¿Suena? ¿Alguien me lo puede decir o qué consideráis que es? ¿El heavy? ¿No? ¿Qué diríais? Eso es como, no sé, rock un poco más duro. Sí. Bueno, más duro sería hard rock. No, y heavy es lo mismo. El hard O sea, rock la gente pone cosas distintas. El hard rock es como el rock se hizo duro a finales de los 60, empezaron los grupos de hard rock, Deep Purple, Led Zeppelin, etc. Y la cosa se hizo como, bueno, se elaboró un poco más y se transforma en lo que llaman heavy metal. Para mí, y quizá habrá puristas que no estén de acuerdo, para mí es como lo mismo, ¿vale? Y luego todas las ramas del heavy a finales de los 70, pues es más lento, más rápido, más duro. Claro, hay millones de cosas. Ahora veremos un pequeño cambio que hubo, que es un poco, bueno, un ejemplo de este tipo de ramas. O sea, realmente en los 70, los rockeros, AC/DC, ¿conocéis a AC/DC, a CDC? Es como un grupo que se entiende como un grupo de heavy, ¿no? O sea, de hard rock, de rock duro, un grupo. Ellos siempre se han considerado como que hacen rock and roll. En todas las entrevistas que han hecho a Angus Young o a Malcolm Young, siempre dicen que realmente ellos hacían rock and roll. A ellos les gustaba Chuck Berry, que realmente, bueno, el sonido evolucionó como a más fuerte, había más volumen, había más distorsión, los pedales se llevaban un poco más al extremo, toda la parafernalia que envolvía, digamos, al grupo, pero ellos seguían haciendo rock and roll.
Y explica muy bien esto que os decía de los géneros. Que luego con el paso del tiempo tú lo explicas, ¿no? Fíjate, esto es heavy, esto es tal, esto es cual. El heavy son ¿no? 16 compases, las negras, corcheas, la guitarra muteada, no sé qué. Todo esto va muy bien, pero ellos lo que hacían era rock and roll, ¿vale? Y realmente es lo que hacían. No sé si os suena esta canción. No sé si os suena. Aparte de que es una canción emblemática, ¿no? Del género. A mí me gusta mucho esta canción, me gusta, pero realmente pienso que aunque es muy emblemática de un género muy concreto, ¿no? Que es el hard rock, el rock duro, el heavy o como le quieras llamar, hay cosas ahí, porque tú ahora te he visto ahora y que la cantabas como casi como con un punto soul, ¿no? Bueno, tú eres como más, tienes este rollo, pero hay ahí como algún elemento ahí que, ¿no? Te lleva un poco esta cosa del rhythm and blues. Que ellos, en el fondo, es lo que dicen que hacían, ¿sabes? También. Este ritmo es muy representativo del heavy. Tum, pam, 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 ¿vale? El charle es como a negras, no hay tit, 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 son negras, ¿vale? El bombo, caja, ¿vale? Y un riff de guitarra y la voz como muy característica, como con estos agudos y tal. Pero si volvemos a poner el principio, esto era el año 79. Está el riff de guitarra, pero cuando entra la batería, y que me vuelvan a perdonar los puristas, pero es casi música disco también, en el fondo, ¿no? O sea, son bombos a negras, ¿vale? La caja en el 2 y el 4 de cada compás, y porque está esto, la voz que marca, está el riff, etcétera. Pero, bueno, ahí como que hay cosas que, ¿vale? Que se unen un poco. Esta la pinchan en las discotecas a las 5 de la mañana. Claro, cuando sí. todo el mundo ya, pues la pone. ¿Por qué crees que la pinchan a las 5 de la mañana en las discotecas? Para que te vayas, no. No, es broma, pero no es broma. No, pues no sucede. O sea, si esa es la intención, Ya, no sucede. yo no me voy si pones esta canción. No, para levantar a la gente. Igual, ¿no? Para levantar a la gente, porque todo el mundo la conoce. Por esto. Porque yo pienso que, evidentemente, en una discoteca de techno, de dark techno, no te van a poner a las 5 de la mañana esta canción, ¿vale? En otras discotecas como un poco, ¿no? Como abierta a muchos más géneros y más populares, como las que nos gusta estar a todos la mayoría de veces. Pero... yo siempre he pensado que hay mucho baile, mucha cosa y tal, pero una cosa que acaba uniendo mucho a la gente es cantar. En este estribillo la gente grita, o sea, canta a grito pelado. ¿Y cómo ¿vale? baila eso todo el mundo? Porque yo, es que todo el mundo ¿Cómo lo hace bailas? así. A ver, ¿cómo? En plan... Bueno, la gente... Mira, esto también me sirve para explicar lo siguiente. la barra, yo no... Estáis haciendo un poco la... Claro, ¿qué estáis haciendo? La caricatura del género, ¿no? Sí. Yo no lo podría hacer porque intentaría... Claro, los calvos es lo que tenemos. No, es una putada porque la mayoría de estos grupos que empezaron jóvenes, claro, luego hay muchos que están calvos. Y claro, el movimiento capilar era importante, pero luego como que Una orquesta. que tienen problemas, muchos se tapan la cabeza, se ponen gorros, ¿vale? Esta cosa así. Escuchar un momento... Estos son Judas Priest, ¿vale? ¿Oís esta guitarra? Esto es otra cosa que caracteriza bastante como al género, ¿vale? Durante todos los 70, muteas la guitarra con un trozo de la mano, ¿vale? Y vas y haces el ritmo de las corcheas. Estos son Judas Priest en el 74, efectivamente. Judas Priest en el 80 hacían esto. Escucharlo primero, bueno, cuando empieza el ritmo. Y en el 80. Es lo mismo,
Realmente hacen lo mismo con la mano. La batería. Pero con una velocidad que es 20.000 veces mayor, ¿vale? Esta cosa se le empezó a llamar speed metal. Y a mí me da igual lo del speed metal, o sea, ni quiero que, o sea, ni os acordáis nunca en la vida de esto ni nada, me da igual. Pero está guay ver que realmente esto lo hemos hecho luego, o sea, no, esto es el speed metal, se fijaron, hostia, más rápido, cada vez iba más rápido, tal, no sé qué, esta cosa, y muchos grupos empezaron a hacer como heavy metal rápido y entonces era speed metal. Y así es como suceden las cosas, o sea, un pequeño cambio, ¿vale? Te lleva como a que de repente, como que se crea como un subgénero, ¿vale? Parece como ska, ¿no? Bueno, también hay como, sí, tap, 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 bueno, más rápido. Del ska y de la cosa jamaicana no hemos hablado, pero... Y de hecho hoy no hablamos, pero casi quería hablar al final, porque es algo como que está ahí siempre y que tiene mucha incidencia en casi todos los géneros. Tuvo incidencia en el rock, en el punk, en la música de baile, el dubstep, que vosotros habréis vivido hace poco, ¿vale? Hace 5 o 6 años. Tiene muchísima influencia jamaicana, ¿vale? Y la cosa, ¿vale? Dancehall de hoy en día es... El dancehall es jamaicano, ¿vale? Puro y duro. Entonces es como... Pero todo, o sea, todas estas cosas, toda la evolución del hard rock, del rock progresivo, del rock sinfónico, era súper seria aparentemente. O sea, para mucha gente era percibida como seria. Y de hecho en la historia de la música nos ha demostrado que algunos estilos que surgieron en la época surgían como respuesta a esta seriedad. Yo pienso que es un poco mentira. O sea, porque no sé si habéis visto actuaciones de AC/DC alguna vez. Angus Young, vestido de colegial, ¿vale? Esta cosa así, era todo como muy teatral también. Peter Gabriel cantando con Genesis se disfrazaba, hacía performances, o sea que... Pero sí que es cierto que la gente en su casa, ¿sabes? Los discos eran como largos, eran como... Y ese virtuosismo, esa cosa como estudiada, todo está como muy bien hecho, o sea, los solos, ¿vale? Son como perfectos en la mayoría de discos de hard rock, de heavy, y por supuesto de rock sinfónico y rock progresivo. Más el rock progresivo, el sinfónico que el heavy, pero era casi música culta, ¿vale? O sea, la música clásica tú tienes que saber tocar muy bien un violín. Para interpretar muchos de los discos de rock progresivo tenías que saber tocar muy bien, etc. Y todo era como un poco de aburrimiento. Y aquí viene la parte que me da mucha rabia no tener los vídeos hoy porque es la clave de todo, ¿vale? Pero bueno, algunos los tengo aquí, los veremos en el móvil. Amaya, ¿no? Tú cantaste Starman en la primera, ¿no? En la ¿Y por qué cantaste Starman? ¿Por qué la canté? Sí. Pues porque la puse en mi lista y me la dijeron que la cantara. O sea, ¿quieres razones más? Claro. ¿Por qué la pusiste en tu lista? Dale. Pues no, o sea, vamos, contesta si quieres. Me interesa saberlo porque, bueno, para hablar de esto, de lo que vamos a hablar ahora. Coño, porque te gusta, ¿no? Claro, porque me gusta. Hombre, ya lo sé. ¿Te gusta en general David Bowie o, sí, o es como que te gusta esta canción especial y tal? No, me gusta David Bowie, la verdad, pero puse esta canción porque consideraba que, no sé, es la que más... No sé, me gusta mucho esta canción. Es que no sé qué decir. Bueno, a mí también, ¿eh? O sea, a mí me encanta. Sí. No tienes que explicar. Sí. O sea, no funciona esto. No sé por qué, en realidad. No sé, oye, por favor. Cántanosla. No hace falta. Bueno, no. Ah, mira, ahora suena. Guay. ¿Habéis visto actuaciones de... Es que es rabia que no lo podamos ver. Actuaciones de David Bowie a principios de los 70. ¿Habéis visto alguno? Los que hayáis visto actuaciones, ¿en qué creéis? O sea, ¿por qué creéis que se distinguen? ¿O qué veis en David Bowie que se pudiera considerar distinto? También se caracteriza él, ¿no? El maquillaje, cómo viste... Claro. La ropa, muy glam. Es glam. Sí, pues es justo de lo que vamos a hablar. ¿Podrías enseñarme una foto? Es que ahora mismo no le pongo cara. Claro, pero como hoy me ha pasado esto... Los Javis el otro día. Si queréis... Con las manos así, cantando en el micro así. Era. Ah, vale. Mira, haremos una cosa, ¿vale? Para que lo podáis ver. Tiene así la cara como muy picuda, ¿no? Muy puntiaguda. Sí, sí, es una fantasía en realidad, o sea...
la letra, o sea, la interpretación, todo es como... es una ensoñación, ¿vale? O sea, aquello era huir de la realidad, para mí, total, o sea, buscar como... ¿Lo veis, no, aquí? Bueno, no, aquí veis una guitarra. Vale. Mira, Aitana, tú me lo preguntabas. Perdón, le doy aquí para el secreto. Pero no lleva... ¿Es peluca lo que lleva? No, pero es un pelazo, ¿eh? Pues cuando nos lo enseñaron ya estaba más mayor. Porque era muy mayor ahí ya. Ah, vale. Esto es el año 72, ¿vale? Claro que estaba muy mayor. Si murió el año pasado, ¿no? ¿O este año ha sido? No, pasa el tiempo muy rápido. El año pasado, ¿no? ¿El pasado? Y Prince también. En ¿no? Hace 2016. uno. David ¿no? Bowie hace 2. 2 años debe Prince hacer. hace 2 años, porque Pero Prince hace uno. fue en 2016, ¿no? ¿O 2015? No, 2015 se murió David Bowie. ¿En serio? Sí, y Prince 2016. Vale, pues Joder. yo recuerdo como ayer la noticia. Michael Jackson Yo también. 2009. Pero como verdad, como si fuera... Adele haciendo un tributo y jodiendo y diciendo, empezamos otra vez. Estaba en la cocina. Yo en el sofá. Yo en el sofá mirando el móvil. El glam, es que era esencial verlo, ¿vale? Me comprometo la semana que viene, los primeros 10 minutos vemos estos vídeos rápidos, ¿vale? Y analizamos un poco. Pero lo vamos a intentar explicar. Es muy difícil explicarlo sin verlo porque, bueno, aquí veis a T-Rex, ¿vale? Este es Mark Bolan. Ajá, Mark Bolan, wow. ¿Por qué dices wow? Porque me encanta Mark Bolan. Claro, ¿y por qué te gusta? No lo sé, o sea... Para los que Es que me encanta no su lo estilo, sabes. me encanta su estilo, su manera de tocar, no sé. Aquí hay una primera imagen aquí cerca, cuando cierra los ojos, no sé si habéis visto que lleva maquillaje. Sí. ¿vale? Y brillo. Esto es en el 72. Sí. Toda la evolución del glam, ¿vale? Que os decía que era como una fantasía, ¿vale? Porque realmente yo creo que lo es. Perdonad, a ver si tengo más vídeos. Bueno, da igual. Realmente se caracteriza más por el tema visual que casi por el tema musical. Porque tú dices, me gusta mucho cómo Sí, es toca. verdad. Los discos de David Bowie de principios de los 70, los discos de T-Rex, Gary Glitter mismo. Os voy a poner una canción de T-Rex. A ver si la tengo aquí, que creo que sí, preparada. Ya veréis. T-Rex. Realmente no hay mucha innovación aquí, ¿vale? Esto es casi como los discos de Phil Spector, de principios de los 60, de las Ronettes y de grupos así. O sea, cantan un poco distinto, hay más volumen, las guitarras están un poco más distorsionadas, pero... Pero la entonces canción, el glam rock Do, es la como... menor, do, la menor, fa, sol... O sea, ¿no? La progresión, la 50s progression que hablábamos. No hay mucha innovación musical y es algo que, en general, digo en general porque hay momentos que sí, pero en general en el glam rock no hay mucha innovación musical, ¿vale? Coge un poco la herencia de los 50, de principios de los 60, le mete como los instrumentos actuales, cierta tecnología actual, pero no hay mucha innovación, ¿vale? ¿Y por qué es tan cambio? Porque realmente a nivel visual era un cambio total, ¿vale? El glam se rebeló contra esta cosa de la ultramasculinización del rock, ¿vale? O sea, el rockero era como un tío duro, tal. Apenas hay mujeres, por ejemplo, o sea... yo creo que se rebeló contra todo esto, contra dos cosas básicamente, pero contra la imagen masculina, o sea, de repente con el glam, la cosa de transgénero, la cosa transvestida, está permanentemente como en primera línea, ¿vale? O sea, canta un hombre, pero en algún momento duda si es un hombre o es una mujer, o sea, los vestidos son distintos, los hombres se maquillan, las mujeres de repente son duras, ahora vemos a Susi 4. Entonces es algo que surge, como todo lo que hemos ido viendo durante todas estas semanas, como respuesta a otra cosa,
hacen lo mismo, o sea, seguramente, ¿sabes? A la mayoría de ellos podrían disfrutar con discos de rock, o con AC/DC, o con grupos de rock del momento, pero se rebelaban contra la imagen que esto representaba, ¿vale? Un poco, no todos se rebelaban contra eso, ¿vale? Pero esto es un cambio muy sustancial, es año 72 y de repente aquello no se había visto nunca. O sea, una actuación como la que hemos visto, como la que habéis visto en pequeñito de David Bowie, como muchas de T-Rex, como las de Gary Glitter, eran inauditas, ¿vale? En la televisión de repente aquello era como un cambio como muy bestia. Esta es la primera cosa que caracteriza para mí el glam. La segunda, para mí es súper importante y quizá es un matiz, pero es como clave, que es como la autoparodia, ¿vale? No el humor, porque no era humor, pero sí que era como la caricaturización y la autoparodia de lo que el rock significaba, ¿vale? Perdona, ¿has dicho, Raúl? Como ellos mismos decían... Como un poco, no era tanto de ellos mismos, pero sí de todo el género. Sabían cuál era su ¿vale? esto y o sea, lo hacían. Efectivamente, lo llevaban al extremo. Lo digo porque muchas veces todas estas figuras, ahora a ti te veía con una posición muy seria, como de esto, ¿no? Esto es como guay. Era cierto, pero ellos... O sea, es cierto que todo lo que sientes, ¿sabes? Es guay, pero ellos no la tenían. O sea, para ellos era algo lúdico. O sea, se lo estaban pasando súper bien y era casi autoparódico. Lo llevaban al extremo. O sea, algunas... Es que me gustaría que las vierais, pero algunas actuaciones, Gary Glitter, por ejemplo, que es uno de los grandes representantes del glam, directamente yo os pongo ahora un frame y a vosotros parecerá un chiste, ¿vale? O sea, bueno, es lo que se revelaban de esa manera, ¿vale? Y eso fue muy sano para toda la evolución del rock, porque estaba llegando a unos extremos de seriedad, de dificultad, de virtuosismo, que lo hacía ya una cosa como súper alejada, o sea, de la gente, ¿no? Aquella cosa que habíamos visto, venga, cojo una guitarra y me pongo a tocar, y a cantar lo primero que me viene a la cabeza, aquello estaba desapareciendo. Entonces, esto fue como un primer paso, yo pienso, a lo que luego pasó a finales de los 70, ¿vale? Y a la hora de vestir, o sea, también... Preguntar que sí me da tiempo de buscar. Fueron de los primeros que se empezaron a poner mallas, ¿no? Para tocar y tal. Bueno, mallas y de todo, o sea, todo lo primero que se les pasaba por la cabeza se lo ponían. Entonces, tuvo... Bueno, no es lo primero que se les pasaba por la cabeza, pero que no había ya ningún pudor de nada, o sea, era como que todo tenía su punto. A ver... no la tengo aquí... ¡Ay, qué rabia! Bueno... ¿Conocéis a Susi 4? No. Muy bien. Una cosa que a mí el primero... bueno. Espera, ¿eh? Lo escucharemos aquí, si nos da tiempo. No se escuchará, pero lo veréis. Bueno, os prometo que el próximo día, los primeros 10 minutos, vemos esto muy rápido, ¿vale? Porque es como importante. No, porque tengo la pieza, no se puede. Se ha quedado una pieza de los auriculares, Raúl, aquí metida. Claro. Y entonces él considera que hay auriculares, pero no los hay. ¿Y eso cómo lo vas a quitar? Pero antes con el de Bowie, ¿de dónde te salía el sonido? Pero antes con el de Bowie, ¿por dónde te salía el sonido? No os preocupéis por las cosas técnicas. Qué rayada, me estás dando... Fijaros en lo que es importante, ¿vale? Vale. Vemos a Susi 4, ¿la estáis viendo? Sí. O sea, a mí lo primero que me llama la atención aquí es que llevamos no sé cuántas semanas hablando de música, pero desde el día que hablábamos de los grupos de chicas de principios de los 60, aquí no ha habido ni un agujero, ¿vale? Las hubo. Pero no al nivel. Pero es complicado explicar la evolución de la música pop y rock, ¿vale? Cogiendo como grupos de mujeres como claves, y los ha habido, ¿vale? Y evidentemente sí que hemos hablado de algunas mujeres, sí, pero me refiero como de que de primera línea, o sea, incluso muchas de ellas tienen una importancia clave. Un día intentaremos hacer un programa de esto. De Runaway. O sea, ya no solo en el rock and roll, ya no solo por esto, pero, o sea, Carol Kaye, por ejemplo, que es una bajista que toca en la mayoría de hits de los 60 de la música americana. Para la música electrónica fue como muy importante. Carole King como compositora, ¿vale? Pero realmente en primera línea, yo creo que el rock de alguna manera barría como a las mujeres. Y eso que os digo, ¿vale? Presentaba el rock como la tengo, como, ¿sabes? Es una cosa muy masculina.
Y no es real, ¿vale? O sea, ¿quién ha dicho que a las mujeres no les gustaba el rock, no les gustaba, ¿sabes?, gritar, no les gustaba el volumen, etc. Susi 4 fue importante porque realmente, y se ubica dentro del glam, porque aunque ella no representa como esta imagen, para mí es un poco lo contrario. De repente aparecía una mujer en primera línea representando como la figura que hasta entonces estábamos acostumbrados a ver en hombres, ¿vale? Y para mí eso también es el glam, ¿vale? Que esto que os digo, que de repente los papeles se intercambian, se borra de la faz de la tierra como esta cosa ultra masculinizada del rock, ¿vale? Y ella es un buen ejemplo de esto. Susi. Qué graciosa. Bueno, graciosa tampoco, ¿eh? O sea, era guay, era una tía muy guay. Pero otra cosa muy importante. ¿Habéis visto actuaciones que... Ay, qué rabia me da esto de no tenerla. ¿Habéis visto actuaciones de Elton John en los 70, alguno de vosotros? Creo que sí. Puede ser que sí. Ya, yo también. No sé en qué año, pero sí. Eso. ¿Eh? Eso mismo pienso. Elton John en los 70 de repente empezó a utilizar gafas extremas, luego ya un poco más tarde empezó a utilizar pelucas, trajes de lentejuelas, se disfrazaba. Era glam, realmente, ¿vale? O sea, aunque Elton John escuchamos la semana pasada o hace 2 semanas los discos tan bonitos de finales de los 60, su primer disco, el segundo, como donde está Your Song, etcétera, que es como algo súper bonito, ubicado dentro de esta cosa del cantautor, del soft rock, la cosa resacosa de los 70, muchos de los grupos y de artistas de repente se cogieron a lo glam porque lo veían como, tras una liberación, ¿vale? De muchas cosas. Queen, ¿qué género creéis que es Queen? Glam rock. Glam rock. Glam, alguien que piensa que es rock. Algunos dirán que hard rock incluso, o sea, los primeros discos de Queen son rock duro, o sea, muchos elementos de rock Disco duro. también a veces. Música disco. Pop. Pop. Muchos Rock de... sinfónico. Rock sinfónico, Sí. efectivamente, o sea, total. O sea, Queen es rock sinfónico también, totalmente. O sea, entonces es como... Para mí es un grupo muy guay, porque es como lo que a mí me gusta de la música, que es que yo puedo ser disco, me puede gustar el heavy, me puede gustar el glam, me puede gustar, ¿sabes?, el rock sinfónico, y me puede gustar la música disco, ¿vale? Esto fue como criticado. Queen es un grupo incómodo, yo creo, para mucha gente intelectual de la música, ¿vale? Es un grupo como molesto y complicado, que muchas veces no se tiene muy en cuenta cuando se afirman o se hacen estas listas de los mejores grupos, los mejores discos, de tal. Queen no suele estar ahí. A veces está, pero muchas veces no está. Porque es un grupo que cuesta ubicar en un género concreto, porque es un grupo que, o sea, para los que son muy rockeros, de repente veían o sea, llega un poco la evolución de Queen en todos los 70, la imagen de Freddie Mercury, esta cosa ultra teatral, de repente se ponen a hacer medio música disco, de repente es incómodo. Para la gente que le gusta la música disco y le gusta el pop, los primeros discos de Queen son incómodos porque hacen como heavy, guitarras súper duras. Iban a un concierto de Queen y tenían al lado un heavy, al otro un tío que iba con lentejuelas, allá uno que no sé qué. Entonces, era esto. Y esto realmente es como difícil. Cuando se hizo homenaje a Freddie Mercury, ¿no?, cuando se murió y tal, pasaba. Era una... Si estaba Axl Rose, si estaba... Claro, ¿y qué pasó? ¿Os acordáis de eso o no? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Y hubo manifestaciones porque entonces los grupos no decían no queremos que esté Axl Rose porque es homófobo y los otros entonces... Pero había esa incomodidad, ¿vale? Y es muy guay. O sea, porque... Perdona, Nerea, que hace rato que tenías pero la mano es levantada. que yo pienso que hoy en día también o sea, representa que si eres cantante o tienes un grupo, tenéis que tener un estilo muy concreto. Yo no entiendo por qué no puedes ser, o sea, flexible y moverte por diferentes estilos, ¿no? Está muy bien que lo digas. O sea, la clave... Hay una confusión ahí, yo creo. En mi opinión es que ahí hay una confusión. Porque, por un lado, la confusión es que se entiende que la persona que hace esto que tú has dicho no tiene criterio.
¿vale? Entonces dice, no, este es que no sabe lo que quiere, ¿no? Es que divaga, es que no sé qué. Esto es como muy habitual. Y esto puede pasar. ¿Qué ha pasado? Que muchas veces la industria quiere ubicar como a los artistas aquí, en el otro, ir cogiendo géneros, coger a gente de aquí, de allá, y esto es como una utilización. Pero no siempre es así. Y hasta te diría que la mayoría de veces no es así. Pero es que, por ejemplo, siempre que vienen artistas aquí, siempre nos dicen que deberíamos empezar a tener claro o ir pensando qué tipo de canciones nos gustaría hacer de cara a si en un futuro se nos presentara la oportunidad de tener un disco. Y yo, por ejemplo, sé que hay cosas que no haría nunca, pero yo no tengo claro qué tipo de canciones porque no quiero cerrar puertas de cosas que puedan ser chulas y que puedan... Mira, ¿sabes? Clave. La confusión es que tú lo que tienes que hacer, que es una canción muy chula, por cierto, de un grupo que se llama Chico y Chica, tú lo que tienes que hacer, de reafirmación, es hacer lo que tú quieres hacer. O sea, lo que os dije el primer día, ya sé que es como esta cosa del cliché, de que parece como autoayuda, pero, o sea, lo que no puedes permitir es en cada momento no estar seguro de lo que haces. Tú lo que hagas, hazlo porque realmente te apasiona hacerlo, ¿vale? Y si te apasiona hacer ska, te apasiona hacer un bolero, y en el mismo disco te apasiona hacer, ¿sabes?, Vale. una canción de La Sirenita, pues súper bien. Porque realmente, o sea, se acabará percibiendo. O sea, el artista que dura tiempo, Queen, o sea, ya sé que ahora poner aquí de ejemplo a Queen, pero era un poco esto que os digo, ¿vale? Y por eso tú, porque te has recordado seguramente y por eso has hecho la pregunta, ¿vale? No, pero porque siempre es que se dice muchísimo. Pero te diré una cosa, cuando hagas ese disco tuyo, que tenga, ¿sabes? Que sea muy heterogéneo, que sea poco ubicable en un género concreto... Bueno, que a lo mejor luego encuentro algo y ya me quedo ahí, pero... Me refiero, seguramente. No solo lo digo por mí, lo digo por mucha gente. También lo irás encontrando. Te diré una cosa, o sea, tendrás muchos más números a que cuando salga una crítica de tu disco sea negativa, ¿vale? Pero no te la creas, si lo has hecho porque querías. Porque realmente, para escribir sobre música, es mucho más cómodo decir, empezar a hablar de un género, ¿vale? O sea, si tú realmente haces un disco impoluto de, ¿sabes? Que tiene toques de glam, como no sé qué tal, y que te recuerda mucho a, que tiene referentes muy claros, etcétera, yo creo que es más fácil hablar sobre eso, escribir sobre eso, que la gente se siente identificada con eso, ¿vale? Por eso decía lo de la incomodidad de Queen, que son un grupo masivo y tal, hay muchos grupos así, ¿vale? Pero porque realmente cuando, claro, alguien que le encanta el bolero y que haya oído una canción tuya en la radio, en Radio Le, está escuchando, no se pueden decir nombres de radios, perdón, lo que sea, ahora he dicho por bolero, me he recordado que algunas veces he escuchado buenos boleros ahí, ¿vale? Pero era como, dirá, ostras, maravilloso, ir a comprar tu disco y de repente la segunda canción te pondrás a hacer rock. Entonces esa persona a lo mejor se siente incómoda, porque hay mucha gente que le gusta el bolero, a lo mejor no le gusta el rock, ¿vale? Pues siguiente canción, ya está. Siguiente canción, o sea, me refiero, que da igual, o sea, tú tienes que pensar en ti, porque a la que te empieces a fijar mucho en la gente, y eso sí tenga un impacto comercial X, ¿vale? Empezarás a vivir una vida infeliz. Y ya sé que es un poco duro, pero te aseguro que pasa mucho en la historia de la música. Pero se agradece ir a un CD que te gusta, quizá el single, pasas a la siguiente, no te gusta, pasas a la siguiente, sí te gusta, y cuando ya estás en bucle, ya pasas de pasar la siguiente canción porque no te gusta, ya la escuchas y dices, ah, pues estaba bien, me gusta. Eso es muy bueno, ¿no? Y otra cosa, bueno, es que depende de cada cual. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero no está mal per se. O sea, la confusión radica en lo de que la gente creerá que te han engañado y que que tú no sabes lo que quieres en la vida y que no sé qué y tal. Cuando, por otro lado, ¿qué problema hay? No quieres saber lo que uno quiere en la vida, pues intentamos encontrarlo y tal, pero, hostia, el camino es largo y a veces duro y tarda tiempo. O sea, y a lo mejor hay gente que te mueres y no has sabido lo que hacer en la vida, pero te lo has pasado muy bien. O sea, que realmente, que ha pasado mucho eso. Hay gente que quería saber lo que quería en la vida, pero, bueno. Pero que sea lo que tú quieres hacer, ¿vale? Y que seas... Os repiten mucho la cosa de autenticidad y de actitud, etcétera, pero es muy importante. O sea, porque eso sí que es importante. A mí a lo mejor me gusta bailar así, ¿vale? Y yo solo sé hacer esto, pero me apasiona hacerlo. Pues si me paso toda la vida haciéndolo cada vez mejor y tal, te aseguro que habrá gente que dirá, hostia, no, el tío, ¿sabes? Al final, porque estás haciendo lo que a ti te gusta. Bueno, baile del rock, o sea, al primero que se le ocurrió, que muchas veces se cree que es Chuck Berry, era anterior a él, pero que luego hacía, ¿no? El guitarrista de AC/DC, esta que yo no sé hacer, bueno, esta cosa así, ¿no? No sé, la hago muy mal.
Claro, imaginaos las primeras veces, o sea, que alguien veía aquello, diría, pero este tío, ¿qué hace? Arriba. O sea, bueno, ahora que hablamos de AC/DC, vestido de colegial. O sea, ¿pero esto qué es? ¿No? O todo lo que representa el glam. Bueno, pues él quería hacerlo, o sea, está guay. Seguramente alguien pensó, está guay, porque esto es... Pero era actitud de alguna manera, ¿vale? Yo creo que cuando los artistas vienen y os dicen eso, es un poco lo que yo también creo que a la vez, con este mensaje un poco de tener poco prejuicio, etc., el primer día también os intentaba transmitir. Lo que sí es muy importante es que intentéis manejar vosotros la carrera artística de alguna manera, ¿vale? Sí. Hay muchos agentes de por medio, gente que os recomendará muchas cosas, que os aconsejará muy bien, pero también hay otra gente que a lo mejor no, queriendo aconsejaros bien, no os aconsejará bien porque os está sacando de vuestra pasión, ¿vale? Entonces, yo por eso creo que lo de conocer música, a mí me da igual que no os acordéis de nada cuando salgáis de aquí, de todos estos días, es como un repaso, como una pincelada de la historia de la música, pero escuchar mucha, intentar saber lo que más os conmueve, o sea, ¿sabes? Y lo que realmente queréis hacer, que creo que es el mensaje este que os diga, que no quiere decir que sea una cosa, pero saber lo que queréis. No cantéis una canción por desgana, porque queda bien, porque me queda bien a la voz, porque ha quedado bonita. Que sea lo que queráis hacer. Y si os cuesta más y no queda tan bonita, pero es lo que queréis hacer, pues ¿no? Trabajar para que lo sea, o para que lo acabe siendo. Seguimos. No hemos podido ver muchos vídeos, que era la clave, y es lo que yo creo que os hubiese gustado. Sobre todo algunos que queréis ver más imágenes. Ya, es verdad. No, pero es verdad. Yo soy muy visual. O sea, sí, yo también lo soy. Lo que pasa es que a veces las imágenes como que, ¿vale? O sea, cuando quiero que centréis atención en la música, ¿vale? Y hoy precisamente era lo contrario. Quería que la centráis en lo visual y no en la música, ¿vale? ¿Conocéis Rocky Horror Show, el musical, la película? ¿Lo habéis visto alguna vez? Bueno, os he apuntado allí. Os lo recomiendo. Ah, sé cuál es, pero no la he visto. Pues, bueno, es una buena recomendación también para entender un poco lo que sucedió con todo el glam y todo en los 70, ¿vale? Es una ida de olla absoluta y total, ¿vale? O sea, a nivel de guión, a nivel de historia y a nivel visual también, ¿vale? Dime, Aitana. Una pregunta, entonces el glam es así como del rock, un poco más... No, o sea, no, es rock, o sea, da igual, rock, pop, da igual, o sea, el rock y el pop al final lo es todo, ¿vale? Lo que para mí caracteriza el glam es lo que te he dicho, o sea, el tema visual, vale. El tema de dar una patada a la masculinidad, ¿vale? Empezar a mezclar todo y el tema autoparódico, yo creo, ¿vale? Es súper importante, se reían de sí mismos. Cuando eso desaparece de forma muy clara de la historia de la música, empiezan los problemas, ¿vale? Y siempre surge algo que lo contrarresta, lo que decíamos de la seriedad. Entonces, y vuelvo un poco, cuando David Bowie hacía lo que hacía, tenía mucha intención, tenía mucha actitud, pero seguramente la seriedad no era uno de los elementos que lo caracterizaba, o sea, él no quería ser como trascender y, ¿no? Y aunque tú vieras a Peter Gabriel, por ejemplo, con Genesis, que iba disfrazado y era súper teatral, yo creo que el ligero matiz que distinguía una cosa que era rock sinfónico, etcétera, como Genesis de David Bowie o todo el glam, era precisamente esto, que unos pensaban que aquello era súper serio y que era una performance trascendente para la humanidad, y otros seguramente no, ¿vale? Como David Bowie. Entonces, yo me acuerdo que el primer día a ti, Amaya, te dije lo de... que es un poco esto que decías tú ahora, Nerea? Cuando te dijeron, ¿cómo te atreves, no? A versionar a David Bowie. O sea, no, yo, como si, ¿sabes? Mi hija de 8 años que sacar un disco de David Bowie, o sea, me parecerá súper bien, o no, lo que quiera, ¿no? Pero, o sea, que, ¿por qué no? Y precisamente David Bowie, que en aquel momento era como que yo me río de todo el mundo aquí, o sea, muchos no, pero algunos artistas que luego se acogieron a lo glam llevaban muchos años en la música, o sea, Elton John, ¿no? Ya había hecho sus discos, David Bowie también, o sea, David Bowie, la carrera suya de finales de los 60, sus grabaciones en Decca, etc. Él había hecho muchos intentos
por pertenecer, pero no trascendió hasta que realmente se rió un poco de todo. Y de repente empezó ahí como la apertura como a lo que yo realmente quiero hacer en la vida, que es como, ¿sabes? Trascender a nivel visual también y a todos los niveles. Y eso es un poco el glam. Tú escuchas un disco de glam o un disco de hard rock, incluso algunos discos de rock progresivo, y se entremezclan entre ellos, ¿sabes? O sea, a nivel sónico hay diferencias, no podemos ser muy puristas, pero cuando lo ves claramente que un grupo es heavy, ves otro que es rock progresivo y ves otro que es glam, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os dije un poco de cuando empezó la televisión y cuando Elvis Presley, etcétera, el tema visual a partir de los 50 empezó a tener mucha importancia, ¿vale? Y un poco las diferencias que habíamos visto en su momento. ¿Me decías, Amaya? No, ¿quién no? Yo. Ah, tú. Sí, pero es un poco estúpida la pregunta. Hostia, te he confundido con Roy, ¿eh? Estoy guay también. Es un poco tonta. Si el glam... Bueno, dímelo a mí, o sea... El glam siempre va seguido de rock. Siempre es glam rock. No. Vale. Yo aquí he puesto glam rock... Elton John, ¿no? Porque es como... Bueno, Elton John también hacía rock y glam rock. O sea, rock también, ¿eh? Sí. O sea, de hecho, la actuación que os quería poner hoy de Elton John, que la tenéis aquí, que es el Saturday Night Right for Fighting, o sea, le gustaba mucho el rock, ¿no? Y visualmente era glam, pero no. O sea, lo glam, digamos, para mí tiene mucho que ver con todo esto. O sea, como el glamour al que alude el glam no es un glamour real. O sea, es un glamour, que es lo que os digo, como llevado al extremo. O sea, casi parodia de sí mismo. O sea, el que se vestía con lentejuelas y con un abrigo de bisón y tal y salía a tocar, se veía guay, veía que aquello era como increíble, pero realmente no era elegante tal y como la gente entendía hasta entonces la elegancia, ¿vale? Sí. Entonces, esta cosa, bueno, este matiz un poco en lo glam, para mí es lo que trasciende en la historia de la música, que es que, hostia, nos podemos reír de nosotros mismos y de lo que hacemos y a la vez gustarnos lo que hacemos, ¿no? Y bueno, es algo sutil quizá, o sea, es como un matiz, pero es algo importante, que trasciende y que para mí abre las puertas a muchas de las cosas que han pasado luego, ¿vale? Que no todo tiene que ser. Porque realmente está en la raíz de la música popular, ¿vale? Y que es lo que lo separaba un poco, aparentemente, ¿no? De un salón en donde hay unos músicos muy elegantes que tocan música muy suave, muy bien tocada, y tú escuchas. O sea, lo que... ¿no? Cuando aquello con el jazz, con la cosa que salía como ¿no? de la base, de la raíz negra, etcétera, empieza a desaparecer, ahí hay una cosa espontánea, como de efervescencia, que es como importante mantenerla, ¿vale? Y bueno, no pensar que todo lo que estás haciendo tiene una trascendencia brutal y es como muy guay y el que lo vea se va a quedar como, ¿sabes?, alucinado. Bueno, reírse un poco de ti mismo y pensar que nada es tan trascendente como lo queremos ver, etcétera, pues yo creo que también define un poco lo glam. Espera, bueno, de Queen ya hemos hablado, no hemos escuchado, pero bueno, alguien, porque os puede ser, a lo mejor hemos estado hablando de Queen y no habéis oído nada de Queen nunca, ¿vale? O sea, Queen, tú escuchas, no, pero puede ser, o sea, vamos. Sí. Yo tengo amigos que les encanta la música, les encanta de todo, y creo que a lo mejor alguno de ellos nunca ha escuchado a Queen, nunca en su vida. Y no pasa nada, o sea, como yo que había 80.000 cosas de la música y no he escuchado nunca, o sea, no tengas... No lo sé, es que no sé quién son hasta que no escucho. Claro, no, y hasta que los veas a lo mejor. Pero Aitana, por eso a veces sí que lo de ver para ti, que eres como ultravisual, dirías, ¿sabes? Como este sí lo ubico. Bueno, está bien... Freddie Mercury. Vale, pero es el mismo. ¿Y eso? Es que yo estoy... Freddie Mercury es el cantante de Queen. Vale. Sí. Vale. Pero ves, fíjate que lo que estáis diciendo... de Queen. Perdón, es que yo no sabía que Freddie Mercury tenía un grupo y eso era lo de Queen. Vale, pensaba me parece perfecto. Queen era la persona. Pues mira, ¿ves? Hoy ya te acostarás sabiendo una cosa más. Sí. Está guay, esa es la razón por la que estamos aquí. No, pero es que es verdad, yo siempre le he dicho, tengo muy poca cultura musical, poquísima, por eso, pero muy poca, ¿eh? O sea, es lo que te dije el primer día. La cultura musical no es importante para demostrar tu talento al mundo, ni para ser feliz, ni para sentirte realizada como artista. Porque en la historia de la música hay 80.000 artistas ultra trascendentes que no tenían ni puta idea de nada de lo que había pasado antes de ellos, ¿vale?
y que en su vida habían escuchado discos, o uno, a lo mejor una vez, o uno que escucharon un día y les impactó, ¿vale? Era como talento puro que salía por los poros de su piel y se expresaba al mundo. Y la historia de la música está hecha de mucha gente así, ¿vale? Pero si conoces, cuantas más cosas conozcas, más facilidad tendrás, por lo que decía Nerea, por saber lo que realmente te mueve, seguramente, y por otro lado, por demostrar seguridad ante un entorno que muchas veces va a ser muy agresivo con vosotros, ¿vale? Vamos a hacer dos... No, tenemos 5 minutos, este es el previo, ¿vale? Pide ayuda. Mirad. Ay. Mira, escuchad esta canción, no sé si os sonará. Hasta aquí es casi, bueno, es música disco, ¿no? Esto es el año 79, ¿vale? Es como, parece incluso un poco el disco aquel de Moroder del 77, un poco. ¿Sigue? Es un riff de heavy, ¿no? Un poco, o sea, esta cosa... Si los veis, sí, ¿no? Anda, vale. Son Kiss, ¿vale? Siempre me han recordado a Franz Ferdinand. También, es verdad. Sí, sí, es que yo siempre he pensado que Franz Ferdinand, ahí hay cosas que son como muy glam también, o sea, de la época, Pero ¿vale? es más indie, ¿no? ¿Perdona? Franz Ferdinand no es más indie, más. Sí, pero... Sí, porque queremos, o sea, los ubicamos ahí, pero realmente, bueno, o sea, beben de muchas cosas, pero... Bueno, vamos a hablar de lo que hablábamos. Esto era el año 79, esta canción se llama I Was Made for Loving You y son Kiss, ¿vale? Kiss era este grupo, bueno, ya lo veis, o sea, que se maquillaban y hacían rock, pero que era ultra teatral, que realmente se reían de todo, que llegaba momentos casi de una cosa que no acabas entendiendo muy bien de dónde salía, porque los veías tocando una balada súper bonita y el tío ahí como maquillado, o sea, como disfrazado, ¿vale? Incluso esta cosa un poco del terror, ¿vale? En lo que se convierte una parte del glam a finales de los 70, que es Alice Cooper, toda esta cosa así un poco que juega con los vampiros y la cosa como, ¿vale? De terrorífica. Pero es música disco también, entonces, es lo que os decía, a finales de los 70 todo converge, o sea, al final, ¿vale? Era que se mezclaron mucho todas las cosas, ¿vale? Y todo estaba un poco como entremezclado. Pero con tanto glama, tanta teatralidad, tanta seriedad del rock, tanta virtuosismo, tanto todo, tenía que pasar una cosa sí o sí o sí. Que es lo que pasó en los 60 con aquellos grupos que querían volver a ser los salvajes, como eran la música de los salvajes del jazz de los años 20 y 30, como la llamaban, ¿no? Y fue el punk, ¿vale? Y el disco clave... El disco clave, o sea, para mí uno, bueno, para mí se sobreentiende que es así, es que lo tenía en vídeo, pero bueno, lo vamos a escuchar. Es este grupo. Esto era el año 77 también, ¿vale? Coincidía con lo de Moroder, coincidía con estos grupos, coincidía con en la época, ¿vale? En los últimos coletazos del glam, pero no tienen nada que ver, o sea... Aquí se vuelve, si os enseño la actuación de los... Estos son los Sex Pistols, perdonad, ¿vale? Estos God Save the Queen, No Future. Es una canción clave en la historia de la música, es un disco como muy importante porque realmente fue inspirador para cantidad de gente súper joven que de repente vio en esto, o sea, la primera vez que veía los Sex Pistols era como, ¿puedo hacer música? Yo también puedo expresarme cogiendo una guitarra o lo primero que tenga a la mano y ¿sabes? Y expresar lo que pienso. Mucha gente durante los 70 se encontró perdida, mucha gente joven, porque veía ahí la música desde su casa. Y todo era enorme, todo era como ultra teatral, todo era súper bien tocado, todo era como, ¿sabes? Una cosa grandilocuente, etc. Y bueno, lo veía, le podía gustar,
pero realmente nunca, o era muy difícil pensar que él podía ser aquello, porque lo veía como algo súper lejano, como súper bien hecho, etc. De repente, el 76, 77, mucha gente joven fue a ver a los Sex Pistols, que cantaba con una cerveza en la mano, ¿sabes? La guitarra, el riff se equivocaba 80 veces, pero estaban hablando de su día a día, de las cosas que ellos querían hacer, tenían una energía como brutal, y recordaba mucho a los inicios del rock and roll para mí, ¿vale? A lo que para mucha gente significó los inicios del rock and roll, y sobre todo aquellos grupos en los 70, de garaje, como lo llamamos, ¿vale? Que de repente era como que, no, o sea, vamos a tocar aunque no sepamos tocar y acabaremos tocando. Y esto, Nerea, un poco con lo que contabas, es lo que decíamos de la actitud y de querer, o sea, yo sobre todo lo que quiero es como expresar a través de la música, y luego ya vendrá como el género. Ellos realmente no es que les gustara, o sea, los Sex Pistols, no lo sé ellos en concreto, pero muchos de ellos y mucha gente de la música, cuando se ha puesto a hacer música, no ha pensado, voy a hacer algo que sea esto, que sea un poco de glam, un poco de no sé qué. Esto ha venido con el paso de los años. Simplemente le salía, ¿no? Claro, hoy en día es mucho más fácil porque ha pasado mucho tiempo de música y tenemos muchos referentes y todo es de todo, pero que sea espontáneo, ¿vale? Sí. La semana que viene veremos 4 vídeos de glam, veremos un poco de punk y entraremos en los 80, ¿vale? Vale. Es cierto que esta canción, no sé dónde leí, que en realidad dice shave en vez de save, ¿no? ¿En qué canción? En esta, en God Save. Dice como afeita a la reina. Uy, hay 80.000 cosas que te dicen de estos. Puede ser. O sea, dice God Save the Queen y además, o sea, realmente los Sex Pistols es un grupo como no tan politizado como se cree, pero que sí que realmente militan un poco en la cosa de la anarquía. Entonces, bueno. Vale, es que lo escuché. Sí, hay muchas historias de esto y de 80.000 cosas más. Pero bueno, no había censura aquí, o sea que... ¿Es aquí la clase? La canción en la que Michael Jackson sale tocando en la puerta del estudio. Hay una canción de rock y se oye en mitad de la canción y es Michael Jackson. Black or White. No era de él. Es Beat It. Pero no es una canción de él, es una canción de otro artista y él les tocó para que bajaran el volumen y dejaron el golpe de la puerta en la grabación del estudio. ¿No te acostarás sin saber una cosa más? Se oye en mitad de la canción. Búscalo. Sí, ya lo miraré. Aparte me encantan estas cosas. Así como... Sí, y lo dejaron grabado. ¿Y quién era el tema? Dice. No era de Michael. Sí, ya está. A ver, búscalo así.